La tecnología tiene que ver con las herramientas, la maquinaria y equipos que podamos utilizar en nuestro día a día, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de Clínica Sena, ¿ustedes cuál es, digamos, la herramienta principal de tecnología que llegan a utilizar todos los días? La máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis, ¿no es cierto? Eso lo hablamos básicamente en el personal de enfermería, el personal médico, que son los que manejan o tienen, digamos, el contacto directo con el paciente para la hora del tratamiento, ¿verdad? Y si nos basamos en el tema de los administrativos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la máquina principal o la herramienta principal? Sería la computadora. Perfecto. Entonces, nuestro tema de hoy se va a basar básicamente en equipos que estén relacionados a la salud, refiriéndonos a lo que es el tema operativo, y también vamos a hablar de lo que es el trabajo administrativo, por así decirlo, que tiene que ver más con el tema informático, o sea, con el uso de un computador. El trabajo. En el trabajo, ¿qué esta entidad, qué es lo que involucra? Involucra la carga física, porque ustedes, por ejemplo, cuando entra un paciente en silleta de ruedas, tenemos que manipular una carga, o de repente cuando tenemos que aplicar un inyectable tenemos que utilizar una postura forzada, ¿no? Y en algunas oportunidades también tenemos que realizar movimientos repetitivos, que ya lo vamos a ver a posterior. La carga psicológica, porque todos ustedes tienen una responsabilidad legal, y muy aparte de la responsabilidad legal, muchos manejamos códigos de ética donde el paciente tiene que salir en la mejor manera de la que ingresó o en la manera más óptima, ¿no? Y el ambiente de trabajo, obviamente tiene que ser un ambiente que tiene que tener un clima laboral adecuado, donde todos lleven una buena relación laboral, donde las herramientas que les pueda dar lo que es el ambiente de trabajo, una iluminación adecuada, que no haya un ambiente que sea muy frío, muy caluroso. Todos estos factores tienen que estar en armonía. ¿En armonía para qué? Para llevar un trabajo adecuado. Y finalmente, los más importantes, los trabajadores, ¿no? Esta entidad es la más importante, ¿por qué? Porque el trabajador, para poder realizar su trabajo acorde, tiene que tener aptitudes, ¿no es cierto? Y esas aptitudes tienen que ser físicas y psicológicas. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo, por ejemplo, lo que va a manipular en carga un hombre a lo que va a manipular en carga una mujer, ¿no es cierto? No es lo mismo la capacidad que tenga un trabajador indistinto de sexo a otro que pueda tener en cuanto a lo que es la sobrecarga laboral, ¿no? Unos saben manejar la sobrecarga laboral de una manera quizás más óptima que otros, ¿no? Pero eso digamos, no deja de tener, no deja de que el trabajador sea menos importante porque no sabe manejar la sobrecarga laboral, porque todos tenemos que basar nuestro trabajo en base a nuestras aptitudes que podamos tener, ¿no? Entonces, esta ergonomía, que está basada en estas tres entidades, lo que busca es optimizar la interacción que puedan tener justamente el trabajador junto con el trabajo y el equipo. ¿Para qué? Para minimizar el estrés, la fatiga, incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Y acá pasamos a lo que es un peligro ergonómico. Es todo lo que hemos relacionado con las tres entidades anteriores, pero ¿cuál es la diferencia de que sea un peligro? Lo que lo diferencia de que sea un peligro es que el peligro siempre va a tener la probabilidad, por eso es que está resaltado el cuadro verde reforzado, el peligro siempre va a tener la probabilidad de generar un daño o una lesión. En este caso, las principales son las musculoesqueléticas, ¿ya? Es muy diferente de un riesgo de un peligro. De repente, tal vez les han mencionado en un momento que es un riesgo y que es un peligro, ¿no? ¿Sí? El ejemplo típico, ¿no es cierto? Les ponen a un león, ¿no? O les ponen, por ejemplo, el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es que el león te pueda, ¿no es cierto?, que te pueda morder, que te pueda atacar, ¿no? Pero si el león está enjaulado, ¿cuál es la probabilidad o cuál es el peligro de que este león te ataque? Es menor, ¿no? Y si el riesgo, es decir, el león está sin la jaula, el peligro aumenta la probabilidad. Entonces, esa es la diferencia entre el riesgo y el peligro. Entonces, en este caso, el peligro ergonómico es la probabilidad que nos pueda producir un daño musculoesquelético, una enfermedad musculoesquelética. Como lo mencionábamos, ¿no? La ergonomía, sus objetivos principales es aumentar la salud del trabajador, evitando justamente estas enfermedades musculoesqueléticas, la seguridad y bienestar. Seguridad, porque básicamente al saber de ergonomía podemos evitar accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo, si bien pueden conllevar a una lesión que puede ser temporal, también pueden producirnos una incapacidad o una lesión que sea permanente, es decir, de por vida. ¿Y con ello qué logramos? Con ello logramos mejorar la productividad.
seguridad, es decir, llegar a los objetivos que nos hemos trazado en el día a día para cumplir nuestra jornada laboral de la manera más óptima. Con ello, la ergonomía nos va a brindar salud y seguridad, productividad y eficacia, fiabilidad y calidad en lo que realizamos en el día a día y satisfacción en nuestro trabajo. En cuanto a las leyes, ya les mencioné que todos en el Perú nos regimos por la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos regimos por la 005-2012, que es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que es obligatorio para cada entidad. Por la 30.222, que es la que modifica la 29783, pero la principal en ergonomía es la 375-2008. Es así, de repente no debemos de saberla, sí, porque como trabajadores tenemos, por así decirlo, la obligación, y la 29783 lo dice, que el trabajador tiene la obligación de saber sus riesgos a los cuales está expuesto. Y esta es la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgo y salud. Entonces, en esta ley, ¿qué está estipulada? Están estipulados 3 riesgos ergonómicos importantes, y los 3 riesgos ergonómicos son manipulación manual de cargas, lo que son las posturas forzadas y finalmente los movimientos repetitivos. Entonces vamos a explicar una por una. La manipulación de carga. Nosotros, ¿qué es lo que podemos entender por carga nosotros? Alguien tal vez que quiera participar e indicarme qué es para él o para ella una carga. Algo que tiene peso. Ya, sí, exactamente. Nuestra ley no nos especifica un peso en kilos o en gramos desde el cual podamos determinar una carga. Por ende, para nuestra legislación, para lo que es el Perú, la carga es cualquier objeto susceptible de ser movido. Si nosotros hablamos, digamos, nos vamos a otros países como España, donde se instauró por primera vez la salud ocupacional a nivel de los latinos, ellos toman en cuenta una carga a partir de 3 kilos, pero nosotros en el Perú lo hablamos desde cualquier objeto que pueda ser susceptible de ser movido. ¿Por qué? Porque definitivamente no se necesita tener mucho peso, que la carga tenga mucho peso para que pueda generar un daño. Basta que sea una carga que tenga poco peso, pero que tengamos que moverla o movilizarla repetitivamente, que nos puede generar ahí sí un riesgo de contraer una enfermedad musculoesquelética. Entonces, y esto también es importante, cuando ustedes realizan la manipulación manual de pacientes, no solamente cuando están en la cama, el paciente con su utilización, sino también cuando, por ejemplo, ustedes los ponen a la máquina, a veces viene de repente el paciente para ser dializado y lo movilizan de la silla de ruedas a lo que es la silla, ¿no es cierto? Porque los utilizan en sillas, ¿no es cierto? En sillas, sillones reclinables, ¿no es cierto? Entonces, en estos sillones reclinables, alguna vez asumo yo que han tenido que cargar a algún paciente que haya estado o que tenga mucha edad o que por ahí haya estado un poquito inestable, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuánto más o menos pesa un paciente en promedio? 65 kilos, ¿no? 65. 50, 60, 70. Pero es un promedio. Como que es un promedio de 60 entre 100 kilos, ¿no es cierto? Entre esos pesos fluctúan. Entonces, ¿por qué se les hace mención de los kilos? Porque nuestra ley indica cierto límite para que podamos hacer una manipulación manual de cargas. Y cuando no, ahorita también les voy a explicar qué es lo que se debe de hacer. Pero cuando se tiene que manipular a un paciente es muy distinto de manipular una carga, porque lo que estamos hablando es un ser animado, ¿no es cierto? No es un inanimado, no es un objeto que, como una caja o una escalera o una silleta, ¿no? A veces lo que sucede con los pacientes es que estamos realizando la manipulación e incluso el paciente se llega a mover, ¿no? Genera desestabilidad, o de repente el paciente, ¿qué les puedo decir? A veces el paciente es de una longitud muy amplia, quiere decir que en estatura mide, por ejemplo, 1,80 m, 1,85 m, entonces de repente es más difícil también poderlo trasladar. Entonces, cuando las cargas, entonces, ¿qué nos dice la ley? Nos dice que cuando hay que poder examinar la carga antes de poder manipularla. ¿Para qué? Para poder trasladarla o movilizarla de la mejor manera, ¿no? ¿Haciendo qué? Haciendo que con esto podamos aminorar algún riesgo. Entonces,
Nos dice, por ejemplo, vemos en el punto 9, y esto es sacado de la ley, ¿no? Dice, si las cargas son voluminosas y mayores de 60 centímetros, que para ustedes aplica, 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga. En este caso no se puede, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, digamos, para que un paciente pueda minorar su tamaño? Es imposible. 2 por 3. Claro, pero cuando, o sea, me refiero a que, por ejemplo, si me dicen, me ponen a ver, es como la escalera, ¿no? Que la escalera que trae ahorita para cargar. Nosotros vemos que la escalera tiene más de 60 centímetros de largo y más de 60 centímetros de ancho. Entonces, cuando tú la has cargado la escalera, la has cerrado. Entonces, cuando tú la has cerrado, has aminorado estos 60 centímetros de ancho, ¿no es cierto? Los vuelto de repente unos 20 centímetros, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, yo me refiero con ustedes que no podemos realizar lo mismo con el paciente. O sea, es imposible. No se puede. Pero cuando nosotros hacemos los controles de jerarquía, que así se llama, entonces cuando no se puede eliminar el riesgo, tenemos que pasar a sustituirlo. ¿Sustituirlo qué significa? Sustituirlo significa, ¿podremos cambiar de paciente para poder aminorar? Tampoco, porque ese paciente necesita sí o sí que se le realice el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces pasamos luego de la eliminación a la sustitución, pasamos a un control de ingeniería. El control de ingeniería en este caso de repente sería, ¿alguna vez han estado en unidad de quemados? En unidad de quemados, cuando ingresa el paciente para ser bañado a lo que es la tina, lo ingresan en unas jaulas que se meten con una polea eléctrica, ¿no es cierto? Entonces eso, por ejemplo, es un control de ingeniería. ¿Ya? O sea, ahí lo que hacen, ustedes ya no realizan la carga, ¿no es cierto? La carga la realiza la jaula con la polea. Entonces solo la dirigen. Ese es un control de ingeniería, por ejemplo. Si nosotros, digamos que en este caso tampoco se podría, ¿no? Lo que pasaríamos es al control administrativo. Control administrativo y, por ejemplo, también usar medidas que nos puedan ayudar ya desde el conocimiento que cada uno de ustedes pueda tener a minorar el daño, ¿no? Entonces, si hacemos un control administrativo, empezamos primero con las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones, la formulación del ICRC que tiene cada uno de ustedes, la creación de un comité de seguridad y salud en el trabajo y finalmente pasamos a lo que ustedes puedan aportar para aminorar este riesgo. Entonces, por ahí de repente se me ocurre, como de repente decía uno de ustedes, si vamos a tener que movilizar de la silla de ruedas, de repente podemos hacerlo de 2, ¿no? Es más complicado, nos demoramos más, pero hay que tener en cuenta que la lesión que podamos evitar, el riesgo va a ser menor. Entonces, como les digo, es cuestión de que poco a poco nos acostumbremos y nos creemos una cultura para evitar una lesión que a la final, ustedes saben muy bien que, por ejemplo, nos puede generar, a veces las enfermedades pasan la factura después, ¿no? No la pasan al momento de cuando somos jóvenes, cuando estamos súper activos y, como así decirlo, no estamos nuevecitos, no sentimos ninguna dolencia, ningún malestar. Pero cuando esto se va haciendo repetitivo en el día a día, pasan los años y recién ahí es cuando se sienten las molestias. Y cuando está generado el daño, pues a veces, muchas veces no es reversible, ¿no? Y con ello nos puede conllevar a tener, como les decía, ¿no? Una incapacidad que puede volverse permanente. Entonces, esto es importante también, ¿no? Acá era una pregunta del examen. Nos dice cuál es, según la resolución ministerial A375, cuál es el límite máximo permisible que puede manipular en carga un hombre y una mujer. Cuando el hombre ni la mujer están entrenados, quiere decir que no carga repetitivamente el peso y que esto, por ejemplo, no son esquivadores, por así decirlo, ¿no? Que este es un puesto de trabajo que sí están entrenados para cargar peso. El hombre solo puede cargar hasta 25 kilos como máximo y la mujer hasta 15 kilos. ¿Ya? Para las embarazadas está contraindicado. Porque sabemos que el útero, al realizar la actividad física, produce contracciones, ¿no es cierto? O sea, producir contracciones en cierto trimestre del embarazo se puede producir o un aborto o una amenaza de parto. ¿Sí? Ahora pasamos a lo que es el otro riesgo disernonómico, que es la postura forzada. En cuanto a la postura forzada, llamamos a postura forzada cuando es una postura que no es fisiológica y que no es anatómica. Por ejemplo, cuando ustedes están sentados, ¿cuál debería ser la postura fisiológica, la postura correcta? Con la espalda recta, ¿no es cierto? Entonces, esa es la postura anatómica y fisiológica que todos deberíamos de tener.
Yo recuerdo muy bien que en un simposio de ergonomía laboral, el ergónomo que exponía nos explicaba de que cada mala postura es un microtrauma acumulable. Desde, por ejemplo, los que conducen auto, ¿no? Cuando el asiento lo inclinamos un poco hacia atrás porque nos da más confort en la espalda, eso genera un pequeño microtrauma. Entonces esos microtraumas son acumulables. Es como que hoy día acumulo 1, mañana lo repito, 2, pasado 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llega un momento en que mi columna, si hablamos de esta posición que les he mencionado, ya no la va a soportar y van a comenzar a aparecer que las famosas lumbares, ¿no? Entonces, en cuanto a las posturas forzadas, hay que realizar o hay que corregir si está en nuestro, digamos, en nuestra condición que lo hagamos, ¿no? Pero por ejemplo, si yo me voy al tema de ustedes, y es algo muy característico, ¿no? ¿Dónde se genera, por ejemplo, una postura forzada? En el día a día de todo lo que es el personal de salud. Cuando calculamos y la camilla no está a un nivel adecuado. Claro, cuando tenemos que flexionar la columna. Sí, yo les digo, en el día a día la más típica es la aplicación del inyectable, ¿no es cierto? La aplicación del inyectable, o sea, eso se da, por ejemplo, si vemos la imagen, imagínense que me dicen también cuando escriben, ¿no es cierto? Cuando escriben encorvados, claro. Es cuando eso ya no es tanto, por así decirlo, compromiso, o sea, que el trabajador no quiere realizar la postura correcta, ¿no? Sino es porque el mobiliario con el cual trabaja no está acorde a lo que es su fisiología. Porque si, por ejemplo, el escritorio estuviera un poco más alto, entonces el trabajador ya no se encorvaría para... ¿no? Es como que ahora yo estoy exponiendo, ¿no? Si yo no tuviera este taburete, entonces yo tendría que de repente haber apoyado el laptop acá y estaría en este plan, movilizando las diapositivas. Entonces sería una postura forzada, ¿no? Eso sería algo anatómico, algo fisiológico, ¿no? Y también algo muy común, por ejemplo, son los trabajos de pie y los trabajos sentados. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que cuando el trabajo es de pie, o sea, no está contraindicado trabajar de pie, sino está contraindicado que el trabajo de pie sea prolongado, o sea, lo que llamamos bipedestación prolongada, ¿no? Y el trabajo sentado, la posición sedente prolongada. Y algo muy común y muy frecuente, y sobre todo en el sexo femenino, asociado a lo que es el trabajo de pie y trabajo sentado, cuando son por periodos prolongados, pues son las insuficiencias venosas, ¿no? Las famosas varices. Entonces, ¿qué nos indica la ley? Nos indica que cuando tenemos un trabajo de pie por periodo prolongado, digamos más de 1 hora, tenemos que tomar pequeñas pausas de posición sedente, o sea, cambiar la posición de pie a posición sentada. Y viceversa, si nuestra posición sedente es prolongada más de 1 hora, pues tenemos que poner de pie. ¿Para qué? Para que con eso evitamos o hacemos que no haya encharcamiento del sistema de lo que es la sangre en la parte distal de los miembros inferiores para lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Si nos referimos específicamente a lo que es una insuficiencia venosa, sin contar que, por ejemplo, nos puede una fascitis plantar por estar parados de pie, ¿no? Por mucho tiempo, o estar sentados que nos puede llevar también a una lumbalgia o de repente a dolores de cadera, ¿no? Coxalgias. Entonces es por ello que las posturas forzadas también están estipuladas como un factor de riesgo disergonómico. Cuando nosotros hablamos de fuerza y lo asociamos, por ejemplo, a una postura forzada, ¿por qué lo he puesto acá? Porque mayormente cuando realizamos a veces posturas forzadas que demandan también sobre esfuerzo físico, es donde se va a incrementar este riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá se da, pero de repente necesitan trasladar a un paciente en una ambulancia, ¿no? Que yo pienso que sí, ¿no? Porque se puede inestabilizar un paciente. Lo tienen que trasladar a una ambulancia. ¿Quién lo pasa, lo traslada del sillón a la camilla y de la camilla quién lo sube a la ambulancia? Mayormente los hombres, ¿cierto? Mayormente los hombres. ¿Ustedes alguna vez han visto estas camillas cuántas agarraderas tienen las camillas? Las camillas, las tablas de emergencia, ¿han visto? Las tablas tiene varias agarraderas, ¿no? Justamente con esta finalidad. Para que, por ejemplo, el traslado del paciente o del afectado no sea realizado solo por 2 personas, sino sea realizado por 4 o más. Por eso tiene tantas agarraderas. Y también la camilla viene aparte con otros implementos más, pero la finalidad de cada objeto que se genera y que lo requiere la norma es con esa finalidad
finalidad, ¿no? De evitar justamente que haya un sobreesfuerzo físico que pueda conllevar. ¿Qué es lo que nos puede llevar, por ejemplo, un sobreesfuerzo físico? Si hablamos de una lesión en lo que es la columna vertebral. La lumbalgia es, digamos, lo agudo, ¿no? Exactamente, las hernias del núcleo pulposo. Todos sabemos que la mayor asociación de las hernias del núcleo pulposo son por relación a lo que es la manipulación de una carga excesiva. Todos sabemos eso. Y si lo asociamos, por ejemplo, una carga excesiva más una mala postura, entonces estamos asociando ya dos factores de riesgo, ¿no? En realidad casi hasta tres, ¿no? Porque no lo considera el sobreesfuerzo físico en la norma, pero sí es como que un factor agravante, ¿no? Entonces, si tenemos una manipulación de carga más de 25 kilos, más una postura forzada, y le vamos a agregar el sobreesfuerzo físico, entonces el riesgo se incrementa a muy alto, ¿no? Y cuando esto se realiza con frecuencia, es decir, se vuelve un movimiento repetitivo, o sea, constante, quiere decir que ya estamos, si nosotros hablamos del I per C, en color rojo. El color rojo es el nivel más alto del riesgo. Entonces, ahora que hablamos del movimiento repetitivo, esto va más que todo al trabajo administrativo. ¿Por qué el trabajo administrativo? Porque si ven ustedes cuando colocan al paciente en lo que es el sillón y lo colocan listo para la hemodiálisis, esta función acaba y luego monitorizan al paciente, ¿verdad? Pero si hablamos del tema administrativo y tienen que ingresar datos a lo que es el sistema operativo, o tienen que estar realizando el llene de documentación, etc., entonces ahí se da lo que es el movimiento repetitivo. Entonces, cuando decimos que es un movimiento repetitivo, y esto es un poco confuso, es cuando el ciclo que se va a realizar, es decir, la función, la actividad, tiene una duración inferior a 30 segundos, o viceversa, cuando más del 50% del ciclo, es decir, más del 50% de la actividad, es invertido por el movimiento responsable de la fricción irritante. Por ejemplo, nos ponemos en el caso de la muñeca, ¿no? Que es la que maneja el mouse, es la que realiza con los dedos, es la que realiza el tecleo, el teclado, o también es la que nos ayuda, por ejemplo, a la hora de escribir las historias clínicas o las evoluciones, ¿no? Entonces, este movimiento lo que va generando es un desgaste, por eso dice responsable de la fricción irritante, porque hay movimiento constante de lo que es las articulaciones que conllevan a la actividad, ¿no? Cuando hay este movimiento continuo y repetitivo, lo que genera es un desgaste articular, o sea, del cartílago, hablándolo así, en cuanto a lo que es articulación. Y si hablamos de músculo o hablamos de lo que es lo que conlleva todo este músculo esquelético, hablaremos también de que hay una irritabilidad o una inflamación de lo que es los anexos, ¿no? Por ejemplo, un tendón, una vaina tendinosa, un nervio, ¿no? Entonces, según el Journal of Occupational Medicine, o sea, esta es una revista de medicina ocupacional, si hablamos de las tareas más riesgosas que están inmersas en lo que es el sistema de salud, hablamos en número 1 el traspaso de la silla en el baño, ¿no? que es digamos donde el que va a apoyar, llámese enfermera, técnico de enfermería, pues es el que carga realiza toda la manipulación de carga, el traspaso de la cama a la silleta o el traspaso del sillón a la silleta de ruedas, el traspaso entre silletas de ruedas, sostener al paciente, moverlo hacia la cabecera, reubicarlo en la cama, reubicarlo en la silla, el cambio de pañales que también es súper dificultoso, incluso el desvestir al paciente. Y acá, de atar soportes, incluso tiene que ver con la colocación del suero o de la solución, ¿no? que vamos a colocar, y ahorita vamos a ver por qué. El alimentar al paciente, sí, porque tenemos que hacerlo también en una postura forzada y son movimientos repetitivos. Muchas veces pensamos en que no, pero sí. No sé si ustedes manejan una bomba de infusión, pero en cuanto a la bomba de infusión, la instalación, ¿alguna vez cuando han cargado la bomba de infusión pesa o no pesa la bomba de infusión? Pesa, ¿no es cierto? La bomba de infusión. Y a veces la cargamos en una mano. El brazo en abducción significa que lo colocamos con el brazo un poco separado y el hombro incluso elevado. ¿Y qué nos dice la norma? La norma nos dice que ningún trabajo debe de ser realizado por encima del hombro, ¿ya? Y cuando colocan ustedes el suero para que haya el mejor chorro, para el ingreso de la solución a lo que es el sistema circulatorio, ¿dónde tiene que ser colocado el suero? En posición alta, ¿no es
es cierto? Entonces, cuando esto es realizado con mayor frecuencialidad, entonces también genera lo que son las famosas tendinitis del manguito de los rotadores, ¿no? Que es básicamente del hombro, donde está el manguito de los rotadores. Es una composición de 5 tendones que lo que van a hacer pues, es inflamarse justamente por este aumento repetitivo del hombro. Mover hacia la cabecera, ¿no? Hay manipulación de carga, la espalda en flexión con torsión. Si ustedes miran, es una postura forzada, ¿no? El traslado en la silleta. La silleta, cuando ustedes trasladan al paciente en la silleta de ruedas, lo trasladan así, erguidos, como está en la imagen superior. O sea, así erguidos, me refiero a que derechos, parados, o tienen que agacharse un poco, encorvarse un poco. O va a depender de la estatura. Claro, dependería de la estatura, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, mido un 80 y voy a trasladar una silleta que, no sé, me diré en altura ni un metro, me voy a tener que definitivamente encorvar. Pero si yo tal vez mido 1,50 metros, 1,60 metros, de repente esta incurvación va a ser menor, ¿no? Entonces ahí es donde nuevamente repetimos lo del inicio, ¿no? Tiene que ver mucho las condiciones que tenga el trabajador. No es lo mismo, ninguno, digamos, en todo lo que es el tema laboral, ningún trabajador va a ser idéntico a otro y ninguno va a manejar el mismo riesgo porque todos tenemos condiciones anatómicas y fisiológicas muy distintas. Desde el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Por ejemplo, si estoy acostumbrada a manipular carga o no, o si de repente tengo mayor resistencia a movimientos repetitivos o no, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la fisiología y la anatomía, pero ello no significa de que yo pueda seguir arriesgándome porque tengo de repente mayor resistencia o mayores condiciones que otro trabajador. Y hablamos también que no solamente a veces se realiza el traslado de la silleta, ¿no? Sino de la silleta y algo más. Y algo más se puede referir, por ejemplo, a un balón de oxígeno. Por ejemplo, tal vez han tenido que trasladar, ¿qué más con una silleta de ruedas del paciente? ¿Nada más? Claro. Entonces, alguno ha sentido, vamos a pasar, vamos a esperarnos un poquito y vamos a hablar de lo que de las instituciones clínicas. Entonces, acá vamos a entrar a tallar un poquito en lo que es el trabajo administrativo. Como les decía, el trabajo administrativo tiene que ver básicamente con las pantallas de visualización de datos o lo que es las computadoras. ¿Y cuándo se consideran que son trabajos administrativos? Cuando superan las 4 horas diarias o 20 horas semanales. ¿Sí? Entonces, empezamos. Nos dice, errores que en realidad son unos horrores en la oficina. ¿Por qué dicen horrores? Porque en realidad tenemos a veces la oportunidad de evitar estos horrores, pero sin embargo, como no tenemos la molestia o no nos da, digamos, algún tipo de dolor, lo seguimos cometiendo. Por ejemplo, todos deberíamos de tener, no sé si acá todos manejan laptop o acá todos manejan computadoras con CPU, entonces se ha indicado que lo que es la laptop se debe utilizar solamente por tiempos cortos. ¿Por qué? O viceversa, se tiene que echar algún mobiliario para que la laptop, por ejemplo, la pantalla, como vemos en la imagen, tenga el monitor a la altura de lo que es la cabeza, ¿sí? Si nosotros retrocedemos y vemos la anterior, está encorvada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como que el monitor no llega, entonces ella tiene que agacharse para poder ver los datos que está instalado ahí. Si nosotros vemos, el cuello está girado para ver el monitor y ese es un defecto típico que tienen casi todos, porque los que manejan escritorio tienen que tener en cuenta que el monitor tiene que estar enfrente de, el teclado enfrente de y la silleta enfrente de. No puede ser que la silleta esté a un costado, el monitor girado hacia la derecha, y entonces lo que va a generar es una torsión de la columna vertebral. Y la torsión de la columna vertebral es una postura forzada, ¿sí? Entonces, así tiene que ser la columna. Hablamos del uso de la silleta, que también lo habla el 375. El uso de la silleta tiene que cumplir los estándares para que sea ergonómica. Tiene que ser regulable, tiene que tener apoyo en 5 ruedas, tiene que tener un espaldar que sea no tan flexible, pero tampoco inflexible, ¿no?
que nos genere que justamente esta columna esté en ángulo recto. Acá algo que nos falta en la imagen y que no está figurado es el apoyabrazos. No sé si han visto que todas las silletas, las que son para los administrativos mayormente vienen con un reposabrazos. El reposabrazos justamente es para darle ese ángulo recto a lo que es el codo con tu mano, para que podamos hacer la digitalización. Y también algo que a veces muchos no lo toman en cuenta es que los pies, si es que yo no tengo la altura correspondiente y siento que mis pies, por ejemplo, están de puntas, o siento que tienen una ligera caída hacia lo que es el apoyo en el suelo, deben de estar firmemente apoyados, porque con eso evitamos que haya una compresión de lo que es, en este caso, el muslo, la parte posterior, y con eso producir neuritis. ¿Sí? Ante tantos horrores que pasan las lesiones musculoesqueléticas. Ante tanta postura forzada, movimientos repetitivos, manipulaciones de carga incorrectas, sobreesfuerzos físicos, conllevan a larga data las lesiones musculoesqueléticas. Decimos musculoesquelético, o sea, cuando abarca todo lo que es músculos, tendones, nervios, articulación, incluso acá faltan lo que son las bursas, incluso acá faltan aponeurosis, fascias, ¿no? Pero es todo lo que conlleve a un conjunto de lo que es el sistema musculoesquelético. ¿Cuáles son las zonas que más frecuentemente se van a lesionar? El cuello, la espalda, los hombros, los codos, las muñecas y las manos. ¿Cuál articulación se salva? Ninguna, ¿cierto? Ninguna, tal vez la cadera, la única. Pero después, ninguna. Porque cuando, por ejemplo, yo tengo una posición incorrecta en lo que es el CPU, el monitor, muchas veces me duele la cabeza, ¿no? Entonces, cuando el dolor de cabeza es, muchas veces es producido por una contractura muscular cervical. Entonces, y a veces eso no tenemos en cuenta, pensamos que somos migrañosos, ¿no? Pero no es una migraña. Sí, te comparan todo. Es la cefalea producida por una contractura muscular. Igual tal vez, no sé si alguna vez les ha tocado demasiada carga laboral y han tenido que trabajar, no sé, sin descanso, 8 horas, ingresando datos al sistema o escribiendo las historias clínicas y les ha comenzado a doler la muñeca y luego a seguir el dolor hasta el hombro. Eso se produce porque digamos, el riesgo está donde, en la muñeca, pero por irradiación del nervio llega hasta lo que es el hombro. Si nosotros sabemos, incluso de lo que es la columna cervical, de lo que hablamos, los nervios, desde la C1 hasta la C7, lo que son las cervicales, de ahí van a salir todos los nervios que van a llevar la movilidad y la inervación a todos los miembros superiores, incluso hasta parte de la columna, inicios de la columna dorsal. Entonces, es por ello que cuando tenemos esta constante de la sobrecarga laboral y nos asociamos con un dolor muscular, es por justamente este trabajo que se da por una constante, ¿no? Que son las 8 horas sin descanso. Dentro de las más frecuentes asociadas, tenemos por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, que es por una lesión en la muñeca que se da por una compresión. Nosotros, en el nivel de la muñeca, es una de nuestras articulaciones más potentes. ¿Por qué? Porque todo lo que son los tendones y ligamentos, incluso nervios, arterias, van a ir cubiertas por una vaina, que bueno, en realidad es un ligamento, ¿no? Pero es un ligamento tan potente que los llega a cubrir. Y lo que sucede es que cuando este movimiento se da constantemente, por ejemplo el teclado, el uso del mouse, la escritura constante, estos nervios se inflaman y no tienen dónde seguir, ¿no es cierto?, migrando, por así decirlo, ¿no? Entonces, como no tienen dónde, lo que generan es la compresión de esta vaina. Todos ellos se comprimen y lo que generan es la compresión de este vaina ligamento. Y con ello, no sé si tal vez alguna vez habrá sentido un adormecimiento en la muñeca o disminución de la fuerza en la mano. Esta compresión o este hormigueo o de repente tal vez esta dificultad para agarrar incluso el lapicero se da por este síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y las típicas también de lo que es las lumbalgias, que se dan todos los trabajadores que tienen posición sedente por tiempos prolongados, ¿no? Y el dedo o la tendinositis estenosante, que se da también cuando el tecleo es demasiado, ¿no? más de 4 horas sin descanso.
¿Por qué les hacemos menciones de todas las musculoesqueléticas? Porque también tenemos otra norma, una norma técnica donde van a estar instauradas todas las enfermedades profesionales. De repente nuestra norma no las ha catalogado como un grupo aparte, pero sí las ha catalogado dentro de un grupo donde se dan lo que son los riesgos físicos, que en realidad un ergonómico no es riesgo físico, porque el riesgo ergonómico se le cataloga como tal, sino que cuando recién estaban instauradas nuestras normas técnicas, nuestras leyes allá en el 2006, donde se van creando estas normas, porque este es del 2008, entonces que no ha sido corregida en la actualidad, pero sí tiene un acápite donde figura que no solamente son las estipuladas en este listado, ¿no?, sino son todas aquellas que puedan ser producidas por el trabajo. Entonces por eso que no las han corregido. Pero si hablamos de enfermedades profesionales musculoesqueléticas, tendríamos que hablar básicamente de riesgos ergonómicos. Pero como nuevamente les indico, está instalada en el grupo 2, si ustedes alguna vez la llegan a buscar, van a ver que no figura como riesgo ergonómico, sino figura como riesgo físico, que es, digamos, no va acorde, ¿no? Pero si ustedes leen, dice, ¿no? Incluso tienen todas CIE 10, ¿no? Toditas tienen CIE 10. Entonces, si hablamos de lo que dice A, dice enfermedades de las bolsas serosas, o sea, las bursitis, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra principal bursa? Es la de las rodillas, ¿no es cierto? La bursa cumple un rol de amortiguación, ¿no? Entonces, ustedes no tienen un ascensor, gracias a Dios, pero en otros lados no tienen ascensor. Si ustedes trabajan, o no sé si algunos han trabajado en el INCASE, o han trabajado, por ejemplo, en el Honorio Delgado, o han trabajado en un hospital que tenga más de 3 pisos y que no puedan subir ustedes al ascensor, ¿cuántas gradas tienen que subir en el día a día? Entonces eso genera, en su mayoría, bursitis. La bursitis es la inflamación de esta bursa que queda en articulaciones donde van a ser básicamente de amortiguación. Luego pasamos, por ejemplo, dice enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, las famosas tendinitis. Ya les mencioné, ¿no es cierto? La tendinitis del túnel carpiano, que es el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis del manguito rotador, o sea, cualquier tendinitis que pueda ser acumulada por un factor de riesgo laboral. Lo que les hablaba al inicio, ¿no?, de la manipulación de carga. La jerarquía de controles, ¿qué es lo que hace? La jerarquía de controles va a hacer que nosotros veamos el riesgo y cuál de estas 5 cosas podemos aplicar para poder mejorar o minorar, digamos, el nivel del riesgo y poder evitar, ¿no es cierto?, alguna enfermedad o un accidente. Entonces yo les mencionaba que no podemos eliminar ni sustituir al paciente. Tal vez el control de ingeniería sí se puede dar, pero esto puede ser a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, cuando no es inmediata la medida correctiva, tenemos que pasar a lo que son los controles administrativos, que uno de ellos es lo que estamos teniendo ahora. Y finalmente, los equipos de protección personal. ¿Ustedes están de acuerdo o no de acuerdo con lo que son las fajas? El uso de fajas para la manipulación de carga. ¿Sí? Para los del almacén, pues. Ya, nuestra ley no indica nada de las fajas lumbares, pero sí también se indica de que las fajas no deben de ser usadas con frecuencialidad. ¿Por qué? Es igual que una rodillera, o una muñequera, o una hombrera, o todo lo que sean apoyos ortopédicos, ¿no? Entonces, ustedes alguna vez, no sé, también se lo han usado alguna vez, pero cuando ustedes usan este apoyo ortopédico, lo que hacen es que haya atrofia muscular. Entonces, claro, no se dice que debemos, por eso es que se crea esto para no manipular más de los 25 kilos, porque en estudios se ha visto que la columna aguanta estos 25 kilos, ¿no?, para el hombre y 15 para la mujer. Pero cuando usamos la faja, hacemos que esta faja actúe como músculo. Entonces, lo que hace, genera debilidad, atrofia muscular, y genera que la columna luego no se adecue, porque la faja lumbar no la vas a usar solo en tu trabajo, ¿no? La faja lumbar no te la vas a llevar a tu casa, por ejemplo, no la vas a usar en tu casa cuando movilizas un mueble, o no la vas a usar cuando cargas a tu hijo, o no la vas a usar cuando vas al mercado, no la vas a usar. Entonces, como tú no la vas a usar, a veces estos riesgos que los deberíamos de evitar en el trabajo, a veces los adquirimos en nuestro día a día, en nuestros temas familiares, ¿no? Por eso es que está contraindicado o no se debe usar con frecuencialidad lo que es el uso de las fajas, salvo por necesidad máxima, pero después no debe de ser usada la faja lumbar, por lo que las acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, entre las recomendaciones, no manipular las cargas por más de lo que está permitido por ley. Hay que hacer que las técnicas correctas de manipulación sean como deben. No sé si lo han visto, me voy a pasar, vamos a revisar lo que es la manipulación solo para que vean cómo se realiza la manipulación de la carga.
¿Ven el dibujito? El móvil, el GIF. Cuando está flexionando la columna, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque lo que genera es una hiperflexión de lo que es la columna lumbar con la dorsal. Entonces lo correcto es la imagen del lado derecho, ¿no es cierto? Donde debemos de... Eso más o menos es para cargas que sean de esa dimensión, ¿no? Entonces si se fijan, hay que flexionar la rodilla para poder cargar la carga, y luego elevarla y pegarla al abdomen. O sea, para que se evite la lesión musculoesquelética de la columna, hay que realizar la flexión de los miembros inferiores de la rodilla. ¿Ya? Porque ustedes dirán, pero ¿cómo lo cargo al paciente, no? Si acaso el paciente viene desde el suelo, claro, no viene desde el suelo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de realizar la manipulación de la carga hacia el paciente, tenemos que realizar la flexión de la rodilla hasta donde se permite. O sea, no tenemos que realizar, digamos, hasta la flexión total, pero sí podemos llegar a la semiflexión. La cuestión es que la columna tiene que estar en ángulo recto y no se puede realizar torsiones incorrectas. Ustedes ven, por ejemplo, de las imágenes, la que está en la cama como que ve, la ven a la que está realizando la manipulación como que está medio que se está inclinando. Esa es una torsión de columna. Y la torsión de columna no puede ser con la posición de los pies sin haber sido movilizados. Cuando nosotros realizamos la torsión de la columna tiene que ser completa, que significa que tengo que movilizar los pies en su totalidad. Porque si no, lo que hago es como que... A ver, mejor les explico visualmente, porque realmente así no me van a entender. Voy a movilizarme para esto, por favor. Es esto, ¿no? Digamos que yo lo quiero movilizar hacia este lado, ¿ya? Lo que hacemos mayormente es, con mis pies, lo movilizo así, ¿no es cierto? Porque este movimiento es rápido, pero es incorrecto. Lo correcto es que yo agarre la carga, gire completo. Entonces ahí no genero una torsión de la columna, no hago que la columna haga el movimiento como de un elástico, ¿no? Porque la columna no es elástica. Entonces, eso es a lo que me refería con la manipulación, ¿no? De la carga. Entonces, hablamos que se intentarán utilizar medios mecánicos como camillas, ¿no es cierto? Lo que hablamos de las grúas. Como les digo, estos controles de ingeniería se deben de hacer así, pero no necesariamente son medidas correctivas que deben de ser inmediatas, ¿no? Porque para ello se necesita armar un proyecto, se necesita hablar de presupuestos, se necesita hablar de aprobaciones y con ello ver a cuánto se va a instaurar, ¿no? Pero hablamos también que debemos, si es que no es estable el control de ingeniería, se puede dar lo que son los administrativos o los FPs, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, usan un uniforme que les permite tener la movilización más fácil, ¿no es cierto? Porque si trabajaran de repente con el uniforme que es el rutinario, que es el pantalón o con la chaqueta o con la falda, ¿sería más fácil o más difícil realizar la labor? ¿O sería igual? Si ustedes, por ejemplo, realizarían su función con el traje que normalmente ustedes acuden, digamos, no con el scrap, ¿no? Sino con lo que es el saquito de terno, con el pantalón, con los zapatos, claro, como decir el legal, ¿no? ¿Sería más fácil o más difícil realizar la labor? Más difícil. Más difícil. Entonces, por eso es que también se crea la indumentaria que les va a generar la facilidad para realizar sus funciones, ¿no? O sea, son pequeños detalles que si nos ponemos de repente a observar, sí nos aminoran las molestias. Y este tema es muy importante, realización de micropausas y ejercicios de relajación. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las famosas pausas activas. ¿Sí? ¿Pausas activas alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿Qué son las pausas activas? Ya, sí, estamos cerca. Las pausas activas, como le dice su nombre, son ejercicios de relajación que deben ser realizados cada 2 a 3 horas durante la jornada de trabajo. Dice periodo máximo de 10 minutos, pero con un mínimo de 5.
Entonces, ¿para qué son estas pausas activas? A veces no les damos importancia, pero las pausas justamente son para relajar el músculo que ha estado contracturado o que ha estado en posición estática durante mucho tiempo. Entonces, ya que hemos visto el tema de las pausas activas, y con esto ya es parte de la clase de la finalización de la capacitación, no serían pausas activas si es que todos no realizamos las pausas activas. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, no sé si hay voluntarios para hacer las pausas activas. ¿Tienes voluntario? Todos son voluntarios. Todos son voluntarios. Ya, entonces yo voy a irlos guiando y vamos a ir haciendo las pausas activas. ¿Ya? Bien,